Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la segunda fecha del ciclo de preguntas 2022. En esta oportunidad voy a presentar a las tres personas que estarán exponiendo. Primero tendremos a Elisa Cordero Yar, de la Escuela de Diseño. El título de su presentación: Un pequeño deambular por las atmósferas cromáticas de Lisboa. Elisa es diseñadora gráfica de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en modelado del conocimiento para entornos virtuales educativos de la UACH. Su investigación se centra en el estudio del color en la arquitectura y el paisaje. Es integrante de comités editoriales y evaluadora de revistas de arquitectura y diseño. Fue fundadora y es directora de fundadora y directora de la revista AUS del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile y fundadora y actual directora de la Asociación Chilena del Color y académica de la Escuela de Diseño de la Universidad Austral de Chile. En segundo lugar tendremos a Allen Rosenberg Carrasco, de la Escuela de Diseño también. El título de su presentación: Transmisión de mensajes en el espacio digital. Allen es diseñador gráfico de la Universidad de Chile, magíster en comunicación estratégica de la Universidad Católica y máster en marketing especialité strategy management de la Universidad de Poitiers. Académico de la Escuela de Diseño en la Universidad Austral, se ha desempeñado en áreas de marketing y comunicaciones en instituciones públicas y privadas, Fundación Chile, Mineduc, etc. Los últimos años se ha desempeñado como docente en distintas universidades en áreas de branding, marketing y comunicación estratégica. Y para finalizar tendremos a Antonio Sumelso Schill, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. El título de su presentación: Envejecimiento en el lugar, una herramienta de diseño urbano para promover rutas peatonales amigables con las personas mayores en Valdivia y en Concepción. Es arquitecto de la Universidad Austral de Chile y doctor en planificación urbana de Eindhoven, en Holanda. TU es Universidad Técnica, ¿no? Ok, gracias. Es académico del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Arquitectura y Artes. Ha dirigido proyectos de investigación de ANIT, del PNUD y del MIMBU. Sus investigaciones se relacionan con la exploración de los efectos del entorno construido en el bienestar mental de las personas en el sur de Chile, el desarrollo de indicadores de sostenibilidad para la regeneración de áreas centrales y la evaluación de los impactos del COVID-19 en la movilidad peatonal. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente y los dejo con Elisa Cordero y su presentación. Muchísimas gracias. Estoy sin micrófono, así que voy a hablar súper fuerte para que ese micrófono me escuche. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que voy a presentar ahora. Llegué a Lisboa a mediados de mayo mediante una pasantía financiada por el gobierno de Chile. Como no tuve tiempo de prepararme para estudiar el color en la ciudad, como no tuve tiempo para prepararme en profundidad, antes de partir decidí leer 3 libros y ver 3 películas. Las películas fueron Tren Nocturno a Lisboa, Historias de Lisboa y En la Ciudad Blanca. Los libros fueron Sostiene Pereira y Requiem de Antonio Tabucchi y el capítulo sobre Lisboa del viaje a Portugal de José Saramago. Sabía bien que mi punto de partida era desfavorable, pues no sabía nada de la ciudad, de su historia, de su idioma ni de su gente. Solo me quedaba transformar esta desventaja en ventaja, entrar como completa inocente y confiar en mi ojo y en mi experiencia que me llevarían por un camino fértil. Como dice Saramago, sería una viajera y no una turista. Decidí llevar conmigo en todo momento un cuaderno para recoger mis impresiones mediante dibujos, observaciones, pensamientos y reflexiones. Este diario se convirtió en un testimonio vivencial, al modo de documental escrito, de un tiempo y espacio determinados. También fotografié muchísimo. Sin embargo, las limitaciones de mis fotografías, no soy fotógrafa, me llevaron a profundizar en la exploración del lápiz y la acuarela. En el padecimiento diario de intentar representar en un simple papel aquellos que mis ojos percibían,
y mi cuerpo y mis oídos, intenté varios caminos, desde los croquis coloreados hasta las acuarelas, pasando por esquemas, fotografías y dibujos. Quería atrapar esa atmósfera cromática que impregnaba la ciudad, que se respiraba en cada esquina, dar respuesta gráfica a esa vivencia que me envolvía a cada paso. De eso se trata lo que voy a presentar ahora. Es un diario, así que voy a ir leyendo el diario día a día. Día 1. En el avión pienso, ¿cuáles serán los reales colores de Lisboa? Las películas y los libros muestran una Lisboa blanca, y los libros una Lisboa blanca, azul, amarilla, rosa, crema y gris. Saramago dijo, el viajero no es turista, es viajero. Hay gran diferencia. Viajar es descubrir, el resto es simplemente encontrar. Si quiero descubrir los reales colores de Lisboa, tendré que ser una viajera. Día 2. En el taxi, desde el aeropuerto al hotel, veo los primeros colores. Verde agua, rosado, amarillo, celeste, blanco y azulejos de todos los colores. Mañana temprano saldré a registrar con fotos y acuarelas. Pero, ¿cuántas maneras hay de representar el color de una ciudad? ¿Cuál será el mejor? Tengo 2 lindas habitaciones blancas en la calle Pozos de los Negros. Vacío mi maleta y salgo a comprar agua. Estoy cansada de tanto volar y poco dormir. Día 3. Subo y bajo por calles empinadas. Las veredas de la ciudad están pavimentadas con pequeños adoquines de piedra blanca, lo que da mucha luz a las calles. Es toda blanca la iglesia de Nuestra Señora de Jesús, sus escaleras y los suelos. También es blanco el mirador de Santa Catarina, donde estoy sentada a pleno sol. ¿Estoy realmente en la ciudad blanca de Bruno Ganz? Desde esta altura, sin embargo, la ciudad se ve bastante roja por los techos de tejas. El río Tajo está verde y la otra orilla también, verde de árboles y arbustos. Quise tomar el tranvía E28, pero estaba tan lleno de turistas que no pude subir. Ahora estoy en el Castillo San Jorge, sentada en una banca de piedra. El sol pega fuerte en mi espalda. Escucho murmullo en todas las lenguas. Un pájaro ulula como un búho muy arriba en un árbol. Hay tanta gente que me cuesta sacar fotos. Invasión de turistas. Escapo del castillo. Me detengo a ver el mapa. En eso descubro una casa de paredes rosa, con transparencias amarillas, marcos de madera verde y hojas de madera blanca. Unos cristales son transparentes sin color y otros celestes. Una de las puertas de entrada es celeste y la otra verde. Es bellísima. En la casa vecina se asoma una mujer vieja detrás de un calzón rosado colgado en un cordel. Cantan pájaros entre los cipreses. A mi derecha, el muro del castillo. A mi izquierda, baja la empedrada calle angosta mientras sube un taxi a toda velocidad. Atrapo la casa en una foto. Pero la máquina no ve lo que yo veo mucho más, porque no solo veo, sino que siento y habito. Me gustaría decirle a la cámara, oye, muestra solo los rosados. Ahora estoy sentada en un pequeño restaurante tomando una sopa de piedra y un vino rojo con sabor a tierra. De música de fondo, Mozart. Me cansé de caminar, pero no de mirar. Mientras observo, pienso que los dibujos son sensibles. Tienen la huella de la mano. ¿Cómo atrapar los colores de Lisboa en un simple papel? Walter Gropius dijo, cuando niño, que colorido era su color favorito. Y Nina Hagen dijo en 1978, no puedo decidirme, es todo tan colorido aquí. Bajando del castillo había unos acuarelistas vendiendo paisajes demasiado colorinchos de la ciudad. Le pregunté a uno de ellos de qué color era Lisboa. De muchos colores, me dijo. Me contó que en el sur de Portugal había ciudades blancas, que eran tristes, pero que Lisboa era alegre, colorida. Día 4. Decidí concentrarme en los colores de solo una calle y una plaza por cada barrio. En Chiado voy a estudiar la calzada da Combro y la plaza Luis Camões. La calzada da Combro, dicen que Camões fue el más grande poeta portugués. Uno de sus poemas dice, verdes son los campos del color del limón, así son los ojos de mi corazón. En La Baixa voy a estudiar la Rúa Augusta y la Plaza de Comercio, y en Alfama todavía no sé. Alfama es un laberinto.
Y como dijo Saramago, el viajero va al Fama dispuesto a perderse en la segunda esquina y dispuesto a no preguntar el camino. Al Fama es entrar a otro mundo. Ahora estoy sentada en las escaleras de la Catedral de San Vicente. El aire reverbera de blanco al sol. Acaba de tocar una sola campanada, vibrante bajo el cielo azul. Pasan raudos los E28 amarillos, rebosantes de turistas, mirando a través de sus cámaras y celulares. Un tuk-tuk se detuvo un segundo. 2 turistas sacaron rápidamente un par de fotos, sin bajarse, y siguieron. Fast food. Palomas cucarrean desde la altura de la catedral. 2 negros vociferan. 4 turistas rubios conversan en la escalinata. Una niñita de celeste camina contándole una historia a su mamá. 2 alemanes arrastran sus maletas negras. Susurran motores por todas partes. Huele a mármol y a sol. Después de cenar sardiñas, queso fresco, pan blanco y vino tinto, reviso la carta de Bruno Ganz a su esposa, donde le dice: tuve un sueño. Soñé que abandonaba mi barco, que iba a la ciudad y que arrendaba una habitación sin saber realmente por qué. Me quedaba ahí y esperaba. Soñé que la ciudad era blanca y que también la soledad era blanca, que el silencio era blanco. Estoy cansado. Quisiera reaprender a nombrar las cosas. En la película, que es de los años 80, la ciudad se ve mucho más blanca de lo que yo la veo ahora. Día 5. Hoy amaneció lleno de nubes y frío. Observar los colores en un día soleado es óptimo, porque brillan y lucen mucho más que con el cielo nublado. También el cuerpo observante, o sea, yo, se resiente con el frío y eso influye en la observación. Necesito un té caliente con urgencia. El cielo es gris, pero los edificios son amarillos, como el sol. ¿Escuché algo sobre una epidemia amarilla en Lisboa? Bueno, he hecho 3 acuarelas. 2 de ellas me gustan y la tercera es un fracaso. No sé si el problema es el papel, son las acuarelas o soy yo. En algunas acuarelas trabajo casi 1 hora, pero para una foto necesito un par de minutos. La acuarela tiene el don de la abstracción. Cada color que voy poniendo es una decisión. Cada vez que incluyo un algo, dejo otro algo afuera. La foto es una locura. Con un clic entran al encuadre miles de colores que no he puesto yo, que ni siquiera he visto, que no he pensado. ¿Por qué hacer acuarelas? ¿Por qué croquear con colores? Hay un habitar que queda anclado en cada una de ellas, una emocionalidad, 1 hora de mi vida aferrada a cada uno de estos colores. Atmósfera cromática. Atmos es vapor. Estoy en medio de vapores de colores, respirándolos. ¿Se puede hacer una acuarela a partir de una foto? Sí, pero ¿cómo transmitir el atmos del lugar? Ahora estoy esperando a María Joao en el centro Champalimaud para investigar lo desconocido. El arquitecto del edificio es indio. El blanco de sus paredes no es blanco, sino gris. Y en ese gris de neblina estallan detalles de colores intensos que evocan aromas de especias orientales. Una pared roja como la pimienta, escaleras amarillas como el curry. Pienso en la genealogía de los colores, cómo se van armando sus familias y viajan por el mundo, cruzando continentes y océanos, como el azul ultramar. Aquí han llegado colores desde todas partes de Europa y Asia. Día 6. Mientras tomaba un perfumado café Flor da Selva en la Costa do Castelo, le pregunté a la dueña del local por los colores de Lisboa. Me miró sorprendida y dijo que no sabía. Dice Karin que la percepción de los colores en la vida diaria se realiza en forma inconsciente y es imposible saber cómo es. Porque al momento de preguntar ¿qué color ves?, ya se hace un proceso de reflexión consciente y se sale del estado inconsciente. Ahora entiendo la sorpresa de aquellos a quienes les pregunto por el color de la ciudad. Les cae un chapuzón imprevisto de conciencia. En la noche, en Alfama, bajo el silencio de las velas y el sabor del vino verde, escuché por primera vez la hermosa voz de Ana Sofía Varela cantar El barco negro, La cinta roja y El rosal salvaje. Día 7. Le pregunté a un turista asiático que fotografiaba de qué color era para él Lisboa y dijo que amarilla, azul y blanco. De pie en un mirador, le pregunto a una niña de 12 años qué colores ve en la ciudad. Me dice que naranja, blanco, gris y azul.
Le pregunto a un arquitecto y me dice que azul. La artista lisboeta Helena Vieira da Silva también dijo que Lisboa era azul. Y un turista alemán también dijo lo mismo. Pero su esposa, sin dudar un segundo, dijo rosado. Yo también veo rosado en todas partes. Y Tabucchi también lo vio en su Requiem. Era un viejo edificio de un color rosa desvaído y con las persianas cayéndose de pura podridas. En una esquina de Alfama está la librería de Joao, Fábula Urbis. Joao conversa de todo. Hablamos de arquitectura, de colores, de historia, de arte, de política. Joao me dice que para él, a diferencia de Bruno Ganz, la soledad no es blanca sino negra. Alguien me contó que la palabra preto, que es negro en portugués, viene de apretado, denso, espeso, es decir, todos los colores apretados en uno. Día 8. Hoy trabajaré todo el día en la calzada do Combro. ¿Cómo elegir qué croquear? Lo mejor será caminar, a la deriva, lentamente, con la mirada y los demás sentidos muy abiertos. Cuando aparezca un nuevo color, será el momento de registrar. Día 9. Estuve desde muy temprano buscando una plaza y una calle en Alfama, pero fue imposible encontrar algo tranquilo. Todo está lleno de turistas, es una locura. Desesperada fui a preguntarle a Joao. Después de pensar, me recomendó el largo de Achada, en la Morería, detrás de Alfama. Cuando llegué, encontré una placita redonda en declive, con escalones curvos, rodeada de casas rosadas, blancas y amarillas, 3 árboles jóvenes y una fuente de agua en el medio. Es hermosa y lo mejor, no hay turistas. Día 10. Hoy hice una acuarela interminable en el largo de Achada. Me senté en medio junto a la pileta de agua y fui girando en 360 grados. Estuve mucho tiempo y me quedó horrible. Hice otra que me quedó mejor, más abstracta. Quiero escaparme de las líneas que quieren estructurarlo todo y llegar solo al color, ver lo esencial, descubrir el interior de cada barrio y abrirlo, como una fruta madura. Día 11. Cambiaré el enfoque del croquis de la plaza. Haré 2 croquis enfrentados en diagonal. Así abarcaré la plaza completa con todas sus fachadas y aparecerá también la fuente de agua. No he relevado colores, no he medido nada con instrumentos. Yo soy el instrumento que mide al ver, pero no soy un instrumento estandarizado. Día 12. Hoy llegó el libro de Pessoa que pedí por Amazon, el cual comienza con el siguiente párrafo. Más de 7 colinas, que son la mayor cantidad de puntos de observación desde donde los más magníficos panoramas se pueden disfrutar, la gran masa irregular y de muchos colores de las casas que constituyen Lisboa se dispersa. Ya en 1920, Pessoa vio la ciudad de muchos colores y no blanca. Día 13. Hoy entrevisté al arquitecto nacido en Alfama. Me dijo que ni Lisboa ni Alfama son blancos, que él recuerda muchos colores en el barrio de su niñez. El profesor del laboratorio de color dice que blanco no es un color neutro, sino que es frío y que la frialdad no es neutra, pero que muchos arquitectos lo usan argumentando que es neutro, solo por ignorancia y flojera. Día 14. Mi viaje casi ha terminado. Hoy en la mañana fui en barco a Cacilhas, al frente de la ciudad, cruzando el Tajo. Desde lejos, Lisboa se ve toda envuelta en un aire rosa, mezcla de lo claro de sus fachadas con el rojo de los techos. El color del Tajo estaba hoy verdoso, pero imagino que cambia cada hora y en cada época del año. El cielo estaba celeste pálido. Celeste, rosa y verde, los colores de Lisboa para mi despedida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y a los asistentes, ¿no? Yo voy a hablar sobre el acceso a la información en el espacio digital. Y bueno, primero voy a dar algunos tips sobre cómo sucede la información o el traspaso de la información en este ámbito. Y luego traje algunos proyectos con los cuales tuve que trabajar en algunos minutos que me parecieron interesantes y que pueden también servir para ejemplificar lo que les voy a contar.
Partir diciéndoles en el fondo que cuando hablamos del ámbito digital todo es súper mutable, ¿no? Como que cuando uno levanta un sitio o una plataforma digital nunca es estática, sino que se va a transformar y va a ir cambiando. Y va a ir cambiando porque en el ámbito digital suceden estos 5 principios, ¿no? Primero, que uno puede tener una idea, tiene una intención de comunicar algo, pero finalmente cuando uno está comunicando en este espacio tiene que ser colaborativo. Tanto todos los públicos, las visitas que llegan a tu sitio van a querer participar y tú como organización, como institución, como emisor tienes que aprovechar este espacio para poder crear conversaciones y hacerte cargo de las personas con las que tú estás transmitiendo, con las cuales tú quieres relacionarte. Otro elemento importante es entender que una plataforma no puede funcionar sola, sino que tiene que relacionarse y vincularse con distintas plataformas. En general, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en general un sitio web requiere de redes sociales, necesita de acciones de marketing digital, necesita llegar al buscador para encontrar a los públicos que uno espera que lo visiten, necesita una aplicación, ¿no? Entonces todo esto va conformando un ecosistema propio de la plataforma que uno quiere construir. Además es necesario ser ágil. El entorno y la gente con la que uno se quiere relacionar y vincular va teniendo demandas y va levantando necesidades, y por lo tanto uno tiene que estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo en ese entorno que va cambiando y ocupar la plataforma para poder dar respuesta a eso. Entonces es necesario estar monitoreando el entorno en el que me encuentro y tener la capacidad de muy rápidamente poder ir a dar esas respuestas. Tiene que ser flexible también. O sea, de nuevo, volvemos al tema de que uno no puede ser estático y que las plataformas van evolucionando, y como yo tengo la capacidad de poder ir midiendo qué es lo que va ocurriendo, puedo ir tomando decisiones respecto a qué información puedo poner o tengo que levantar para que esté más accesible al público. Y finalmente los públicos que visitan el sitio, estos usuarios, audiencias, también buscan información específica dentro de estas plataformas que normalmente son complejas. Y por lo tanto tengo que ser capaz de, en los contenidos que voy a crear, poder dirigirlos y facilitar el acceso a ellos en relación a las personas que visitan la plataforma. Entonces cuando voy a construir esta plataforma y tengo que desarrollar una estrategia digital que normalmente se construye en base a 3 partes, ¿no? Una es la de atraer, tener esa capacidad finalmente de poder generar, o sea, que las personas me visiten, lleguen al sitio web o a la red social o cualquier sea el canal que esté trabajando. Tengo que ver o pensar cuál va a ser la forma en que voy a atraer a estas personas. Pero una vez que están adentro, tengo que también tener la capacidad de motivarlos a que realicen alguna acción que sea de mi propio interés, ¿ya? Que son las acciones de valor que yo espero que los públicos realicen dentro del sitio. ¿Qué puede ser en el caso de e-commerce, por ejemplo, una venta, pero a lo mejor el medio es que lean los artículos que yo estoy publicando? Bueno, en fin, va a depender de cuáles son los objetivos que yo me estoy planteando detrás. Y por último, está el fidelizar, lo que significa que una vez que la gente llega, genera la acción de valor, tengo una experiencia tan positiva que tenga ganas de volver a repetirla o de recomendársela a otros públicos o a otras personas. Entonces, para poder impulsar esto, hay 4 grandes elementos antes de ponerse a trabajar y desarrollar este ecosistema que uno quiere levantar. Uno tiene que ver entonces con tener súper claro cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos que nuestros públicos realicen o logren dentro del canal, tener claro quiénes son estos públicos, ¿ya? Y entender que nunca es un solo público, sino que normalmente al sitio web llegan distintos públicos con distintos intereses a los cuales tengo que ser capaz de entregarles la información de manera fácil y agradable y amigable respecto a lo que buscan.
La tercera tiene que ver con el diseño y cuando hablamos de diseño es la estructura que estoy construyendo y que cumpla con todos los requisitos que están asociados a una plataforma de estas características, ¿cierto? Que sea usable, que sea navegable, que pueda llegar a la información con pocos clics, que las páginas vayan cargando rápido, que sean consistentes con la marca que hay detrás y que está proyectando o que está siendo responsable del sitio. Y tengo destacado ahí el tema de los contenidos porque es el que voy a profundizar un poco más en este espacio, ¿no? Y como contenido nos referimos a todos los elementos que van a participar dentro de la construcción de la plataforma. Entonces, en general, suponiendo que una plataforma tuviera... El corazón puede ser, bueno, aquí lo tengo marcado como sitio web, pero en general podría ser una red social, podría ser una aplicación como Uber, en el fondo. Pero para su construcción hay muchos elementos que yo tengo que considerar para que esto funcione. Como por ejemplo, como les digo, los contenidos, que tiene que ver como con los artículos que yo puedo ir levantando en un blog, catálogos, los videos que voy a realizar, las imágenes, en fin, todo lo que se me ocurra que pueda transmitir mensajes o entregar información a los usuarios. El desarrollo, que tiene que ver con el diseño, la experiencia de usuario, la estructura, que sea responsivo, si voy a integrar elementos de nuevas tecnologías en él. El posicionamiento que voy a construir o desarrollar orientado a los buscadores y para poder hacer ese match entre los públicos o las personas que yo quiero alcanzar y mi sitio, ¿ya? Eso tiene que ver con pensar en posicionamiento con el que voy a diferenciar mi sitio de otro, la elección de palabras que sean claves y que voy a colocar estratégicamente dentro del sitio, mi estrategia de links que me van a llevar a otras páginas que sean reconocidas o que entreguen valor a los usuarios que estoy llegando, me estoy dirigiendo, o mejor aún, las páginas en las que yo quiero que esté mi sitio y que pueda atraer personas hacia la plataforma. Tiene que ver también con la estrategia que pueda llevar a través de redes sociales, ¿no? Las plataformas que voy a utilizar, es distinto usar Facebook o que Instagram, que LinkedIn, a quienes me voy a dirigir y cómo las voy a ir utilizando, las comunidades que voy a ir creando en cada una de estas plataformas y cómo las voy a gestionar, si voy a ocupar o voy a buscar influencers, qué características tienen, ¿cierto? Y cómo van a ir aportando, o sea, cómo están vinculadas con mi marca, cómo van a ir aportando al sitio, campañas en redes sociales financiadas, ¿no? Pagadas, o material que pueda ser viralizado, y las acciones ya netamente de marketing digital como eventos, webinars o cursos, los envíos de mailing, el desarrollo de landing page o campañas de inversión, como sea. Pero para que todo esto ocurra, como comenté antes, hay que entender también que en digital lo que más importa son las palabras. Los sitios están construidos en palabras tanto que vemos dentro de la interfaz como atrás, ¿no? en el código HTML con el que se construyen. Y son súper importantes porque voy a ir levantando ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas palabras que van a ser las que van a permitir generar esa construcción y poder alcanzar a las personas que yo quiero alcanzar. Finalmente las personas, cuando se dirigen a la web para llegar a la información, lo van a hacer a través de un buscador, ya este intermediario, y lo van a hacer generando búsquedas y colocando ciertas palabras, ¿ya? Yo tengo que ser capaz entonces de identificar cuáles son las palabras que buscan estas personas para irlas integrando dentro de mi sitio y el buscador haga el cruce. Entonces es por eso que las palabras se vuelven súper estratégicas. Y además con los algoritmos que desarrollan los buscadores, estos intermediarios, ¿cierto? Los resultados y las páginas que los que voy a llegar van a ser distintas, ¿ya? Entonces, si yo hago una búsqueda, por ejemplo, lápices, va a ser distinto los resultados que me van a salir a que las haga cualquiera a que si esa misma búsqueda lo hagan ustedes, ¿ya? Y
el ranking de resultados, por lo tanto, va a ir variando. Y en la medida en que yo voy especificando esa búsqueda, también ese resultado va a ir cambiando. Entonces, si yo pongo lápices de colores, el primer resultado que a mí me parece es el de la marca Pitching Toon, que es una marca de juegos de niños, de juguetería de niños que hay en Santiago. Pero si yo hago el cambio a lápices de colores de ilustración, me va a aparecer un resultado mucho más técnico, de una librería mucho más técnica, como Archipunto, por ejemplo. Y lo que pasa finalmente, y eso sucede porque las empresas, o las organizaciones, cuando construyen sus sitios, van haciendo apuestas a distintas palabras y a distintos conceptos con las que se quieren, con las que buscan relacionarse y como les decía, entienden que de esa manera van a poder alcanzar al público que se han propuesto o al público objetivo. ¿Ya? Y el lugar donde voy a colocar finalmente estas palabras están asociadas al contenido. ¿Ya? Los contenidos los voy a ir construyendo para estos usuarios, pero también esos contenidos los voy a estar construyendo o los voy a ir desarrollando para los intermediarios, el buscador, el motor de búsqueda de Google. Porque es a través del con el que voy a poderme conectar con ese entorno que quiero alcanzar y porque va a mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces, cada elemento que yo voy a integrar dentro del sitio es una oportunidad para levantar estos conceptos diferenciadores y de posicionamiento que yo quiero, con los que yo quiero integrar dentro de mi posicionamiento, ¿no? O sea, me sirven el nombre de las secciones, el nombre de los títulos, los artículos, los posts, los blogs, el nombre de los videos, las descripciones de esos mismos videos, los podcasts. Todos son espacios donde yo estratégicamente puedo ir colocando estas palabras clave. Y a través de él voy a poder entonces atraer y generar tráfico a mi sitio de los usuarios que me interesan, pero además a través de él voy a poder facilitar la navegación dentro del sitio, voy a poder entregar los mensajes que me interesa transmitir y de esta manera facilitar la toma de decisiones de las personas que me visitan. Voy a ser capaz de cautivar y fidelizar a estos usuarios y no olvidar también que hay una marca detrás que tiene una identidad y que yo quiero levantar y quiero que esté presente y por lo tanto me va a ayudar también a través de esta manera a fortalecer la marca y su posicionamiento. Y dentro de los contenidos también hay algunos contenidos que me van a llevar a concientizar sobre lo que yo quiero lograr, sobre los mensajes, pero hay otros que me van a llevar a que nosotros realicemos las acciones de valor que queremos que realicen las personas cuando visitan nuestro sitio. Dentro de los que concientizan hay contenidos que me van a entretener, los que están orientados a entretener, como los catálogos, videos corporativos, datos de expertos u ofertas. Van a haber otros que van a educar, como las infografías, informaciones de tendencias, guías o lo que hace un blog. Y de las que van a poder generar estas acciones de valor, van a haber algunas que van a inspirar, por ejemplo la aparición de influencers, ¿cierto? Los rankings, los webinars o los testimonios, y otras que me van a convencer a realizar esa acción, por ejemplo en el caso de un e-commerce, las fichas de producto, o alguna promoción, una oferta o un video que nos esté motivando a la acción. Entonces, el primer ejemplo que les quiero contar tiene que ver con, el sitio, hoy día es un sitio, en el momento en el que trabajamos fue un blog, ¿me quedas rico? Te voy a presentar solamente un solo ejemplo, va a ser suficiente. Entonces, de una escuela de arquitectura y diseño en la que yo trabajaba anteriormente, creo que no corresponde dar el nombre, así que lo voy a mantener así que no voy a tratar de evitar eso, pero les voy a contar un poco de qué consistió. Cuando yo llegué, una de las principales demandas que tenía el equipo era que, siendo carreras que generaban muchos proyectos y que necesitaban visibilizar y mostrar a su entorno cuál era el trabajo que hacían, entonces uno de los mayores anhelos que tenía era la construcción de un sitio web. En general, por la estrategia digital que manejaba la escuela, lo que tenían era una sección, una página con dos fichas de carreras, la ficha de arquitectura y la ficha de diseño, y que para ellos era muy estratégico porque finalmente
en la medida que la gente llegaba a esas fichas, ellos podían reconocer IP y además lo motivaban para que entregaran los datos y poder hacerle seguimiento y después poderlo llamar para convencerlos que estudiaran en esta universidad. Entonces había mucho cuidado con estas fichas, mucha protección, y tenían que levantar otros canales, iba a generar tráfico a lugares donde ellos no deseaban, porque finalmente ellos querían dirigirlo a las fichas, ¿ya? Sin embargo, el tema era que el foco estaba demasiado puesto en futuros estudiantes, pero nos olvidaban de todos los otros públicos que eran interesantes para esta escuela, ¿no? Que tenía que ver con las empresas o las organizaciones con las que podían hacer vinculación, tenía que ver con los mismos alumnos que ya estaban dentro de la institución, los profesores, los que estaban, los profesores, pero también los profesores honorarios, los apoderados, ¿no? De los chicos que estaban estudiando ahí. En fin, había un público que era mucho más complejo que solamente el que querían captar para que él fuera a estudiar. Entonces, el objetivo que armamos para levantar esta plataforma fue crear un espacio que permita relevar, promover y difundir los ejes estratégicos de esta escuela de diseño, de arquitectura y diseño, entre estos actores a los cuales existía esa sensación de que no se podía acceder. Entonces, identificamos los públicos a los que queríamos llegar, que son los que están ahí, y qué es lo que queríamos lograr con ellos, ¿no? Había algunos con los que queríamos fidelizar, a los estudiantes, a los profesores de posgrado, estudiantes de posgrado. Estaba la etapa de vinculación. Entonces, ahí estábamos apuntando a organizaciones públicas y a empresas privadas, pero también había interés de vincularse internacionalmente, integramos a los estudiantes de intercambio, tratar de generar contenidos para estudiantes de intercambio, académicos de otras universidades, etc. Y luego estaba la comunidad propiamente de la universidad, los que les queríamos contar qué es lo que estábamos haciendo y visibilizar los proyectos que se hacían al interior de esta universidad, ¿no? La rectoría, directores de otras carreras, administración, etc. Entonces en rojo está marcado el espacio de la web institucional, donde tenía la escuela una página, que no era más que una página, y que dirigían estas dos fichas, ¿ya? Entonces lo que nosotros dijimos, o sea, nuestra primera intención era integrar esto dentro del sitio, pero entendimos que eso no iba a suceder y si queríamos seguir impulsar a que esta plataforma existiera, lo teníamos que dejar dentro de este sitio institucional y hacernos cargo y armar la plataforma para mostrar lo que nosotros queríamos mostrar. ¿Qué tenía que ver? Cómo presentar cuál era el equipo académico, qué es lo que estaba haciendo, qué estaba investigando, cuáles eran los espacios que estaban presentes dentro de la escuela, había un laboratorio, una sala de exposiciones, en fin. Luego contar cuáles eran las actividades de extensión que estábamos llevando y eso lo íbamos a hacer a través de las noticias propias de las actividades que se llevaban dentro de esta escuela y una sección que era muy relevante para nosotros, que era el de opinión, ¿ya? Entonces, para poder contar qué es lo que sucedía, qué es lo que estábamos pensando, en qué estábamos trabajando, creamos este espacio de opinión y la intención era obligar a los profesores a que todos los meses pudieran escribir sobre alguna temática que fuera importante para ellos. Luego estaba el tema de la vinculación, mostrando los talleres. Ellos estaban hablando de un taller, cada carrera tenía un taller portafolio que era el trabajo con alguna institución de la región o de las empresas, y se mostraban estos proyectos que estaban asociados también a los trabajos de investigación de los profesores, ¿ya? Luego estaba el tema de la agenda y un elemento, un taller que era muy importante, que era como el elemento diferenciador en una región que además es una región donde estas carreras, hay muchas universidades dando estas carreras, entonces muy competitivo, que era estos talleres Europa, ¿ya? Que además es interesante por la vinculación internacional, mostrar también qué es lo que sucedía con este trabajo. Finalmente estaba el tema de los proyectos, proyectos de investigación y proyectos de estudiantes, unos asociados a los talleres portafolio y otros a los talleres de Europa, y una sección de titulados que buscaba mostrar el trabajo que estaban desarrollando las personas que pasaron por la escuela, eso principalmente en ese minuto. Y levantamos entonces
este blog, que en verdad tenía forma de blog, o sea, era un blog. Y de a poco la universidad empezó a valorar a través de los resultados, las visitas y en este espacio donde teníamos la flexibilidad y la rapidez y la agilidad para ir mostrando los proyectos, fue finalmente validado, fue integrado a este sitio institucional y hoy día además ya evolucionó a una página propiamente tal, una página real dirigida a la escuela, así que en ese sentido creo que funcionó bastante bien. Bueno, y ese era uno de los proyectos que quería mostrar así a grandes rasgos. Creo que no hay tiempo para esto, así que eso. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Buenas noches ya. En realidad voy a hacer una breve presentación para mostrarles un poco lo que he hecho estos últimos años, principalmente desde la pandemia en adelante, y compartir algunas experiencias en la cual me ha tocado trabajar en mi investigación, que yo trabajo en esa área, específicamente sobre cómo los entornos urbanos pueden promover la salud en las personas, principalmente la salud mental, más asociado a lo que es el bienestar y la calidad de vida. Yo he estado trabajando mucho en este tema en barrios en el sur de Chile, sobre cómo los entornos residenciales pueden promover un mayor grado de sustentabilidad. Y la sustentabilidad como es un concepto tan amplio y es imposible definirla como una sola definición, al igual que la energía, no sé si saben que la energía no puede ser definida. Hay distintas dimensiones y yo me he enfocado mucho en el bienestar de las personas y principalmente en los adultos mayores, donde ahora estoy tratando de involucrar mucho en ese ámbito. Porque, no sé si ustedes sabían, pero el envejecimiento es uno de los desafíos más relevantes que enfrentan hoy las ciudades, no solamente chilenas, sino que también latinoamericanas. Y muy poco se conoce sobre cómo este desafío puede ser abordado desde la planificación de nuestra ciudad y el diseño también, diseño urbano. Entonces, esta presentación busca un poco provocar en ustedes, ¿cierto?, un poco la discusión al final de esta sesión, y también mostrarles dos proyectos, uno que postulamos este año, que todavía no lo hemos empezado, compartir un poco en qué consiste, y otro que terminamos el año pasado, que tiene que ver con algunos resultados que terminan en estrategias de diseño urbano. Lo primero que tienen que saber es que el envejecimiento es uno de los desafíos más relevantes que enfrentan hoy las ciudades en América Latina, porque, como bien saben, la América Latina es la región más urbanizada hoy en el planeta. Y en este contexto, caminar en las ciudades, ¿cierto?, donde viven en Chile 9 de cada 10 chilenos, ¿sabían eso?, se ha convertido en las prácticas cotidianas más importantes para preservar la salud de las personas mayores, especialmente durante la pandemia COVID. Algunos datos importantes y relevantes que hay que saber sobre personas mayores y el espacio público peatonal en Chile. Por ejemplo, en Chile las personas mayores se definen como personas de 65 años o más. Representan un 12% de la población total, que hoy, ¿cierto?, de la población total en Chile, siendo la región de Los Ríos la segunda región más envejecida del país. El total de la población de Los Ríos de esta región es el 22% de su población total, con una de las esperanzas de vida más elevada del sur global, que es 80 años, según la estadística del Banco Mundial del 2018. Según la Secretaría de Evaluación Social, un tercio de las personas mayores del Chile actual trabaja casi un cuarto, 22%, y sufre de pobreza multidimensional. Y la encuesta Calidad de Vida en la Vejez, que fue desarrollada por la Pontificia Universidad Católica y la Caja de los Andes, compensación del 2020, indica que la mitad declara sufrir alguna dolencia que afecta a su vida cotidiana. 3/4 indica que no realiza ninguna forma de actividad física de manera regular, y al menos un quinto camina más de 14 cuadras al día. Y finalmente, en esta misma encuesta, una escala de 1 al 7, las personas mayores no evalúan ningún aspecto de las ciudades chilenas sobre 5, o sea, evalúan muy mal las ciudades chilenas. Y esto es bastante preocupante porque, si bien el Estado chileno ha ratificado una serie de acuerdos que velan por los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores a través de distintos organismos internacionales en los cuales Chile está inscrito, en Chile las personas mayores enfrentan diversas barreras en los espacios públicos, sobre todo al caminar, al poder desplazarse por las calles de las ciudades, con impactos negativos en la salud mental y también física, en una sociedad que todos sabemos altamente desigual como la chilena, y suelen ser más severas en los grupos de menores recursos.
Entonces, a pesar de que el país avanzaba en la provisión de servicios, ¿cierto?, básicos, la eliminación de la informalidad en ciudades y el espacio público aún es bastante deficitario, ¿verdad?, y de una desigualdad de calidad y baja calidad, siendo una barrera muy alta para la movilidad de las personas mayores y de otros grupos como niños, mujeres y personas en situación de discapacidad principalmente. Entonces, el deterioro del paisaje urbano que se observa en muchas ciudades en Chile, en Valdivia también, que se reflejan en entornos de baja calidad espacial, en cruces peligrosos, ¿cierto?, veredas en mal estado, carencia de servicios, barreras físicas como rejas en las esquinas, que ustedes son también usuarios de las calles y pueden percibirlo diariamente, o la falta de vegetación, son bastante comunes en las ciudades chilenas y representan un desafío muy grande para las personas mayores, ya que inhiben sus desplazamientos y promueven la inmovilidad. Entonces, en este sentido, planificar e implementar rutas peatonales más amigables con las personas mayores, así como el desarrollo de herramientas que faciliten el diseño urbano de espacios más amigables, inclusivos y seguros, son desafíos súper importantes que enfrentamos hoy en la arquitectura y en el diseño urbano. Y creemos que deben que ser, creemos porque trabajo con más gente, no trabajo solo, creemos que tienen que ser objetivos prioritarios para promover un mayor grado de peatonalidad en los espacios públicos y así fomentar una mayor calidad y bienestar de este grupo, ¿cierto?, de personas. Entonces nos hicimos esta pregunta: ¿en qué medida los entornos urbanos pueden fomentar la caminata segura e inclusiva de los adultos mayores en los espacios públicos? Entonces, para responder a esta pregunta, este año formulamos un proyecto que está en evaluación, que apunta a responder a esta pregunta. Y lo que queremos hacer es crear un asistente de voz inteligente como una herramienta para personas mayores. Se me abrió una pestaña acá. Ahí sí. Que identifique, caracterice y permita a las personas mayores visualizar rutas más amigables para caminar con el fin de mejorar de esta manera su bienestar físico, mental y potenciar la interacción social en sus barrios y entornos residenciales. Con esta herramienta buscamos crear, ¿cierto?, un dispositivo que puede ser una pulsera simple para aquellos que no utilizan el teléfono, o el teléfono, ¿cierto?, pero a través de un asistente de voz, principalmente las personas que quizás tienen problemas a la vista y no pueden disminuir un poco esa brecha tecnológica con las personas mayores, y que sea capaz de recoger datos a través de para poder identificar y caracterizar rutas previamente transitadas por personas mayores. Y la idea es identificar una serie de elementos del entorno construido percibidos como barreras o facilitadores por las personas mayores a la hora de desplazarse por sus barrios, así como aspectos del bienestar que puedan afectar positiva o negativamente la caminata. Entonces, esta información que puede recolectar este asistente de voz va a permitir construir planos o mapas, ¿cierto?, que pueden ser descargados a través de QR en público, a través del teléfono, los cuales, ¿cierto?, puede explorar cuáles son las rutas más amigables para los usuarios dentro de un barrio y cuáles son las rutas que pueden generar mayores estados positivos de bienestar. Lo que permitirá a los municipios, porque esto es una herramienta que los beneficiarios son los municipios, a orientar no solo la inversión pública hacia infraestructura peatonal, sino que también apoyar los procesos de toma de decisiones de planificación urbana, incorporando a los usuarios, ¿cierto?, dentro de estos procesos, con el objetivo de mejorar la caminata en los espacios públicos. Pero ¿por qué es tan importante caminar para la calidad de vida y la salud en general? ¿Por qué es tan importante que ustedes? Primero, porque caminar en la ciudad provee muchos beneficios para los habitantes urbanos. Primero, hay que saber que caminar no contamina, es una práctica cotidiana, urbana, y contribuye a mejorar la calidad, la salud física y mental de las personas. De hecho, se ha demostrado que la caminata puede contribuir a reducir el exceso de grasa corporal e influir positivamente sobre los factores asociados a salud cardiovascular. Además, también hay diversa evidencia internacional que muestra que las personas que caminan o van en bicicleta, si estos son usuarios de bicicleta, se sienten más saludables que quienes utilizan transporte público o automóvil. Caminar también permite otros ámbitos, por ejemplo, liberar la tensión, reducir el estrés e incluso ayuda a dormir mejor, contribuyendo positivamente al bienestar mental. Asimismo, el peatón aporta significativamente a la vitalidad y a la vida pública del espacio urbano, que es tan importante para promover otros ámbitos del bienestar como la seguridad y la tranquilidad cuando uno camina. Entonces, a pesar de que caminar por el espacio público juega un papel fundamental en el proceso de envejecimiento, la inversión relacionada con caminar en Chile es mínima. Y hasta ahora la caminata de las personas mayores es desatendida por la planificación urbana. De hecho, a menudo existen múltiples barreras para las personas mayores en las calles, como aceras estrechas o en malas condiciones o intersecciones mal diseñadas, falta de lugares de descanso. Como consecuencia de esto, ¿cierto?, las personas se sienten mayores mucho más inseguras, especialmente en barrios desfavorecidos, lo que puede dificultar su disposición a caminar o inhibir este comportamiento, que eso se acentuó mucho
durante el periodo de la pandemia, que ahora ya estaba finalizando, pero durante 2020 y 2021, que fue el periodo más crítico. Entonces aparecieron distintos cuestionamientos. ¿Realmente la ordenanza está correctamente definido, por ejemplo, el ancho de veredas, que es 1.2? ¿O cuál es la relación que tienen que ver con los frentes de calle? ¿Cuáles son los frentes de calle en espacios urbanos con mayor vitalidad? ¿Tienen que haber muros ciegos, por ejemplo? ¿Cuál es el rol de la vegetación? ¿Cuánto es el porcentaje de vegetación que necesitamos en una calle, en un espacio público, para poder, ¿cierto?, promover otros ámbitos, como la tranquilidad, la alegría, ¿cierto?, entre otros aspectos emocionales. Entonces, creemos que con el desarrollo de la inteligencia artificial y las técnicas de análisis de datos pueden ayudar a caminar, ¿cierto?, a través de dispositivos de este asistente inteligente. Este tipo de dispositivos pueden permitir a los usuarios establecer conversaciones en tiempo real mientras se camina, en las que el usuario puede recibir cierta información sobre determinados temas de interés, por ejemplo, sobre una ruta urbana a pie adaptada a personas mayores, y para caracterizar la ruta a pie, cada caminante registra primero utilizando un sistema de posicionamiento global, que es un GPS, y luego se analiza mediante metodología informática. Entonces, con esto nosotros queremos incorporar algunas encuestas que permitan levantar esta información y poder llevarla, ¿cierto?, a análisis estadístico. Con eso definir cuáles son, ¿cierto?, estas rutas. Y la recopilación de este análisis de datos hacen que esta herramienta sea un asistente inteligente amigable para las personas mayores, que lo que buscamos es reducir esta brecha tecnológica. Entonces, este proyecto lo vamos a implementar en el sector de barrios bajos en Valdivia, como un prototipo experimental para el desarrollo de la herramienta. Por dos motivos. Primero, porque Barrios Bajos es un sector con alta población mayor en la ciudad de Valdivia. Por no decir, no es el sector que tiene mayor población mayor, pero sí creo que es el segundo sector en Valdivia, por la historia que tiene y por la cantidad, ¿cierto?, de adultos mayores que viven hoy en ese sector. Y además es un área de interés para el desarrollo sustentable a nivel nacional y para la regeneración de áreas centrales. Es uno de los 7 barrios seleccionados por el Ministerio de Vivienda para realizar regeneración urbana sustentable en Chile. Entonces es un barrio de alto interés, no solamente para regeneración, sino que también para inversión inmobiliaria. Entonces se requiere un estudio de este tipo para poder, ¿cierto?, valorar algunos aspectos que vemos que son necesarios para las personas que viven en este contexto. Entonces este proyecto va a implementar 4 etapas, que son 4 objetivos financieramente. Primero, elaborar el asistente virtual a través de integrar variables estadísticas para el registro de datos y medición del bienestar físico-mental, donde vamos a incorporar algunas encuestas, ¿cierto?, validadas por el Ministerio de Salud y otras que son internacionales, para poder evaluar estas dimensiones. Luego, con eso, vamos a identificar y caracterizar las rutas a pie de las personas mayores a través de este asistente de voz inteligente, que básicamente es la validación, ¿cierto?, la aplicación de esto con un grupo, ¿cierto?, determinado de personas mayores. Luego vamos a validar, ¿cierto?, este instrumento ¿cierto? Y recomendar nuevas rutas a través del asistente inteligente. O sea, vamos a validar la herramienta y obviamente generar distintas pruebas de margen de error para un poco ver cuáles son las fallas que he tenido, si realmente la información que se genera es válida o no. Y finalmente promover este asistente de voz con municipios y ministerios, principalmente el MIMBU y organizaciones sociales. Nosotros ya tenemos el apoyo del Ministerio de Vivienda y aquí el de Los Ríos y del municipio para poder trabajar y poder entregar esta herramienta y pueda ser utilizada por el municipio para que pueda trabajar con esto e implementarlo con las personas mayores. Este equipo lo conformamos obviamente varias personas, es un grupo transdisciplinario. Yo soy el que lidera el proyecto y trabajamos con una académica y un académico de la Universidad de Chile que trabajan con salud y urbana, que llevan harto tiempo trabajando en ese tema, una profesional de informática que está en Francia en este momento, que está terminando su doctorado, y un psiquiatra de la Universidad Austral del Instituto de Neurociencias Clínicas. Entonces es un equipo transdisciplinario en el que estamos trabajando en esto, ¿cierto? Porque es un proyecto que involucra un alto trabajo informático. Entonces, obviamente, ese requerimiento es súper relevante. Avance de este proyecto que formulamos, lo generamos en otra investigación que finalizamos el año pasado, que fue financiada por ANIT Chile, por los concursos de estudios del coronavirus que se generó en 2020, y que nos adjudicamos con un equipo de la Universidad del Biobío, para investigar los efectos del coronavirus en la movilidad peatonal de las personas en el sector Collado de Concepción. Y lo ejecutamos durante el 2020 y el 2021. Mediante el análisis de preferencia de los residentes y su percepción de bienestar en el espacio público cuando caminaban a sus servicios. Entonces lo que nosotros buscábamos aquí era saber, ¿cierto?, cuáles son las preferencias que tienen las personas al caminar a sus destinos, a servicios básicos, principalmente en adultos mayores,
y cuáles son, qué es lo que perciben esas personas en términos de bienestar en esa experiencia caminando. Entonces, aquí nosotros trabajamos con un marco conceptual que tiene que ver con cómo los entornos pueden promover un mayor bienestar en las personas y la importancia que tienen los entornos residenciales como determinantes de salud humana. Por ejemplo, los problemas como el estrés o la ansiedad o los estados de ánimo, ¿cierto? O la satisfacción residencial, o aspectos positivos, ¿cierto? Como la alegría, la satisfacción o la tranquilidad, son aspectos del bienestar mental que son influenciados muchas veces por la calidad del entorno urbano, como lo muestra este cuadro en la IO 6, que de alguna manera hay muchos elementos de los entornos como los usos mixtos, la calidad de las veredas, ¿cierto? Las distancias de una manzana, por ejemplo, de una esquina a esquina, y cómo eso puede generar distintos estados emocionales en las personas. Y sobre todo los adultos mayores que muchas veces tienen una movilidad mucho más reducida que una persona, digamos, más joven. Entonces, el proyecto básicamente consistió en realizar diversas encuestas de seguimiento a través de consultas ciudadanas para identificar cuáles son las alternativas más declaradas con los residentes como solución a sus barreras de accesibilidad y sin discriminar obviamente en el modo de transporte que utilizaban. Incorporamos diversas subjetividades declaradas por los residentes para comprender la experiencia del desplazamiento al moverse por la ciudad y lo que nos permitió identificar alternativas que permitan mejorar la capacidad de acceso a bienes de primera necesidad. Esto fue durante la pandemia. Y posteriormente utilizamos las preferencias más declaradas por las personas, desde sentirse satisfechos, indiferentes o insatisfechos, alegres, tristes, tranquilos, inseguros. Y utilizamos el origen de su desplazamiento, en este caso desde su casa, ¿cierto?, hasta el destino, finalmente hacia dónde se dirigía. Esto lo hicimos por teléfono, fue un tremendo trabajo, pero tuvimos harta información. Para obtener qué rutas usaban las personas regularmente para efectuar esos desplazamientos. Y finalmente establecimos recomendaciones en las cuales las personas eligieron preferencias más valoradas por los residentes para determinar qué aspectos de sus entornos pueden ser los más relevantes para promover una movilidad peatonal más segura, ¿cierto?, y que pueden generar un mayor bienestar. Y qué podemos alcanzar a nivel metodológico desde la redefinición de algunos estándares de ordenanza principalmente para el diseño urbano en tiempos de pandemia, que ese fue un poco los alcances del proyecto. Entonces, esta es una tabla muy síntesis que muestra las recomendaciones de diseño urbano generadas de acuerdo a las respuestas de la encuesta. El Q que está arriba corresponde a la cantidad de personas que declararon las preferencias. Mejorar las calles y veredas presentan la mayor cantidad de preferencias que un 97 de los encuestados. Y se detectaron dos grandes ámbitos que estaban dirigidas las propuestas: la infraestructura física y seguridad, donde se declararon 71 preferencias, para mejorar ámbitos de infraestructura física, y 26 para seguridad. Especificamos también los ámbitos de recomendación para el diseño urbano, en donde, como está en rojo, existe un aumento considerable de residentes que demandan alternativas de mejorar calles y veredas y infraestructura física para la movilidad peatonal. ¿Esto qué significa en la práctica? Ensanche de veredas y mayor calidad de veredas también, se refiere a la calidad de las veredas, mejoramiento de frentes de fachada, ¿cierto?, que tiene que ver con la eliminación de algunos muros ciegos, con el incremento de más ventanas o más accesos, puertas hacia los frentes, en donde también vimos que las preferencias por la seguridad son menores y las de infraestructura verde también, no son tan relevantes como las que mencioné recién. Entonces... Perdón. Sí. ¿Qué es la infraestructura verde? Áreas verdes, árboles, vegetación, todo lo que tiene que ver con vegetación en las calles. 5 minutos, no se termina en 2. Entonces, las recomendaciones de diseño urbano orientadas al mejoramiento de la calidad y ancho de veredas, que fue un poco lo que nos genera las preferencias, y la incorporación de infraestructura verde en calles y veredas aparecían como prioritarias para promover una movilidad peatonal más segura y que mejore la calidad de vida de los residentes en Collado. Entonces, nuestras recomendaciones de diseño urbano finalmente plantean mejorar el estándar de satisfacción de los residentes con su entorno, apuntando a aumentar los ámbitos de bienestar relacionados con, por ejemplo, la percepción de tranquilidad. Se me abre la pestaña, sí. Referir, por ejemplo, la percepción de tranquilidad, de seguridad y satisfacción residencial. Fueron los tres ámbitos que mayor percepciones tuvieron de los residentes. Entonces planteamos redefinir estándares de diseño de ancho de veredas a nivel de ordenanza. Por ejemplo, la ordenanza dice 1.2, nosotros establecimos que el mínimo a nivel de ordenanza dice 1.8. Y reorientar prioridades de inversión pública por parte de municipios. ¿Qué quiere decir eso? Para mejorar la infraestructura peatonal, ¿cierto? Incrementar áreas verdes, ¿cierto? Mejorar esta infraestructura de veredas para los peatones, ¿cierto? Y que para promover un mayor bienestar positivo en los residentes mayores, principalmente de Collado. O sea, un poco de estrategia apuntada a generar que estas calles sean más inclusivas y seguras, con esos anchos, ¿cierto?,
y con estas intervenciones también a nivel de frentes de calle. Algunas conclusiones y puntos de discusión que me gustaría compartir, que de alguna forma también deriva de este proyecto. Creemos que este momento es el momento adecuado y preciso para implementar este proyecto en adultos mayores. Primero, porque el escenario actual presenta ventajas adicionales para trabajar con estos temas en el diseño urbano. Primero, la pandemia del COVID, que ha restringido la movilidad de las personas mayores, ¿cierto? Y ha reducido su acceso más aún al espacio público y a la posibilidad de realizar actividad física de manera regular. Y esto ha deteriorado y está evidenciado, ¿cierto? Pero la última encuesta de salud que salió recién, ¿cierto? En mayo, su bienestar físico, mental y social. Es fundamental, por lo tanto, generar estrategias para promover la actividad física regular de los adultos mayores, como caminar cotidianamente, por ejemplo, que también ayuda a mejorar el bienestar psicosocial y mental. También en Chile, en este momento, se encuentra en un proceso constituyente, como todos sabemos, que busca promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y particularmente a escala local. En este sentido, este tipo de proyecto de investigación tiene un enfoque bottom-up, que significa que donde las propias personas mayores identifican las rutas para caminar, según esta herramienta, y los facilitadores de las barreras que enfrentan, lo que podría informar el desarrollo de políticas públicas locales. Por otra parte, redefinir los estándares de veredas e incrementar áreas verdes en calles y espacios públicos creemos que tienen que ser objetivos prioritarios de inversión pública en los municipios, para promover un mayor grado de peatonalidad en los espacios públicos del sur de Chile y fomentar una mayor calidad de vida en las personas. Y este tipo de aplicaciones pueden ser fundamentales finalmente para el diseño urbano. Creemos que el diseño urbano necesita nuevos instrumentos. Estamos muy obsoletos en los instrumentos, ya sea de regulación normativa o de apoyo para la toma de decisiones, ya que son fundamentales para poder orientar el desarrollo más sostenible en nuestras ciudades en Chile. Por eso es importante trabajar con nuevos instrumentos. Eso tiene que ver con los métodos. Creo que hay que innovar en los métodos, en las metodologías, y eso finalmente lleva a los instrumentos. Yo creo que estamos en un déficit ahí importante en la planificación, y ese es el gran desafío que tenemos hoy en Chile. Gracias. Aprovecho de enviar un saludo muy especial a Carolina Ile, académica del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, prodecana de la Facultad de Arquitectura y Artes y creadora de este ciclo de preguntas, que lamentablemente está con gripe o resfrío, no sé aún, y por eso no puedo estar aquí presente. Tomé algunas notas que me gustaría echar al aire, en realidad, a ver si encienden algún tipo de cruce entre las distintas presentaciones. Elisa nos habló de una diferencia muy importante, muy interesante entre ser viajera o ser turista. Son dos cosas totalmente distintas, e indicando que viajar es descubrir. Y nos compartió un bellísimo diario de viaje, muy personal y muy interesante. Hay algunas cosas que me llamaron la atención, como la mención reiterada del blanco como color, que efectivamente es un color, pero a veces no es tan obvio, a veces en algunos ámbitos no se considera, ¿no? O se considera como algo muy especial. Y también la idea del blanco no como un color neutro, sino que como un color frío. Eso me llamó mucho la atención. Y también algo muy interesante es las distintas experiencias, las distintas subjetividades, las descripciones de distintas personas refiriéndose a los colores de la ciudad. En mi caso particular, yo ni siquiera llegué a ser turista en Lisboa, porque lo conozco solo desde el aire, solo desde un avión. Y de esa percepción fue que era rojizo, color ladrillo al amanecer. Un color muy interesante, pero muy distinto a los colores azules que mencionaste, rosados, etc. Es muy interesante que dos personas en una misma acuarela, como tú muestras, tenga la misma acuarela con rosado y con un color azul, o sea, con colores cálidos, semicálidos y fríos en un mismo lugar, con distintas percepciones. Me quedo con la subjetividad, la percepción del color, y no solamente de lo sensorial, de los tonos, sino que de las cualidades que le asignamos a esos colores también. ¿Qué significan esos colores? ¿Qué emoción pueden tener asociada, etcétera? Allen nos habló de la importancia de cómo comunicarse a través de una plataforma con algunos principios, algunos conceptos. La importancia de que las plataformas sean flexibles y evolucionen, que no sean estáticas, que no sean monolíticas, ¿no es cierto?, que puedan conversar con los usuarios, que atraigan
y que fidelicen, y me llamó mucho la atención que conviertan al usuario, es decir, que tengan la capacidad de persuadir para que los usuarios realicen una acción determinada, ¿no es cierto? Y en ese sentido, al facilitar la interacción, de alguna manera uno no le puede ordenar, ¿no es cierto? O quizás no debería, ¿no es cierto?, ordenar a alguien que perciba de una manera un color, ¿no es cierto?, o cualquier estímulo. Y digo eso porque, en el fondo, ya sea a la hora de ponerse de acuerdo en definir de qué color es algo, o llegar a algún consenso sobre qué significa un color, o a la hora de determinar una ruta de navegación o una ruta posible de interacción con un sitio web, ambas acciones requieren de una gran empatía, ¿no?, que es ponerse en el lugar del otro, ya sea para conocer su experiencia simplemente y ver cómo percibe, o para poder diseñar caminos posibles que sean amigables a un usuario, ¿no es cierto? Entonces, una palabra posible para hacer una intersección sería la empatía. Y Antonio nos presentó un trabajo muy interesante sobre el espacio público peatonal, en particular con las personas mayores. Nos habló de barreras de la ciudad y también cómo fomentar la caminata en adultos mayores a través de rutas amigables, cómo cambiar barreras en facilitadores y cómo incluir aspectos de bienestar que aporten a la caminata. Ahí sería interesante saber si los colores podrían aportar a las rutas, ¿no es cierto?, si podrían influenciar caminos posibles. Y ahí me acordé la otra vez, hace unas semanas, cuando fuimos a almorzar en Cochrane, en Barrios Bajos justamente, elegimos una ruta porque tenía vegetación, porque era un día con calor, con sol, y había unos arbolitos, y esos arbolitos fueron los que, nosotros no decidimos, los arbolitos fueron los que decidieron por dónde nos fuimos caminando a almorzar. Entonces, así como está el tema de la infraestructura verde, como tú la llamaste, o los árboles, ¿no es cierto?, sería interesante ver si los colores también podrían jugar un rol ahí. Eso, hay otras cosas, pero solamente quisiera poner eso y ofrecer la palabra a ver si alguien quiere comentar algo. Bueno, efectivamente, los colores son esenciales. Todavía quisiera callar. Yo parto con la última pregunta. Sí, efectivamente. De hecho, hay un montón de estudios que lo avalan. Y muchas veces cuando los colores están asociados a arquitectura patrimonial. Porque está asociado muchas veces a residentes que los asocia principalmente no solo a un ámbito de belleza o estética, sino que también a temas de arraigo. Hay personas que por ciertos colores o por ciertas características ornamentales de sus fachadas les genera sentido de pertenencia. Y eso es un estado de bienestar que se llama eudaimonia, que tiene que ver con los eudaimonia, bienestar eudamónico. Aquí la MEU, que fue tesista mía, lo conoce muy bien, trabajó en ese tema también en diseño de espacio público. Y es un estado subjetivo del bienestar que tiene que ver con ámbitos sociales, que tiene que ver con sentido de comunidad. Y que eso finalmente también genera satisfacción en los grupos comunitarios, una satisfacción más colectiva que individual. Y es un estado cognitivo. Y eso tiene que ver con este tipo de reconocimientos en las ciudades, con principalmente colores asociados a arquitectura histórica, y puede tener un significado para esas personas o esos residentes. Yo quería comentar ahí también que es verdad lo de los colores patrimoniales, sin embargo, es súper fuerte también lo de los colores de moda. Y el gris y el negro están entrando, pero fuerte, fuerte, no solo aquí en Chile, no solo aquí en Valdivia, sino que hay estudios, por ejemplo, en Noruega, en el norte de Noruega, donde hay 4 horas de luz en el día. Hace ya años que vienen unos noruegos presentando en los congresos de color cómo se han ido transformando las ciudades, que antes eran rojas, azules, amarillas, verdes, las casas en pueblos, digamos, donde queda todo blanco en el invierno, y por moda la gente joven ha ido cambiando esos colores patrimoniales, porque son de tradición, en grises y negros. Y esto debido a la publicidad, marketing, de que salen en los diarios y la gente joven, y aquí mismo, cuántas casas negras han aparecido. Entonces, ¿qué pasa en invierno? Que todo se torna blanco, gris y negro.
No se ha hecho todavía medición de términos psicológicos, digamos, qué impacto tiene eso en las personas. Con respecto a lo que tú hablabas de los espacios urbanos, de la seguridad y todo eso, yo tenía 3 cosas. Una, que en realidad, a propósito de las atmósferas cromáticas, todos los lugares tienen su atmósfera cromática y si si hay alguien de cine acá, los cineastas y la gente de teatro construye estas atmósferas, pero son atmósferas, digamos, artificiales construidas para un público. Sin embargo, en la ciudad las atmósferas a veces son construidas en barrios patrimoniales, pero también se construyen solas, porque uno pinta una casa de otro color, otra de otra, hay un árbol, hay cierta luz, y según algunos autores hay colores fijos, que son los colores, bueno, fijos más o menos, porque los colores de las casas, que si uno lo toma en un plazo de 100 años no son fijos, pero en los días están fijos. Hay colores movibles, que son los colores de la luz, la noche, el día, las nubes, y también nosotros nos movemos, la ropa, los autos, las cortinas. Entonces todo es una escenografía, pero construida entre todos. Y hay colores que dan miedo y colores que no dan miedo, colores que dan seguridad y que no. Te quería preguntar si conoces Punta Arenas. Estuve en Punta Arenas en el verano, espacio público espectacular, buenísimo. Es un ejemplo para todo Chile, no sé si alguien ha estado en Punta Arenas acá, pero unas veredas anchísimas, impecables. Hasta las calles, dan ganas de almorzar arriba de las calles porque una superficie brillante, grises, maravillosa. Y la otra no me acuerdo. Ah, ¿por qué preguntaste? Dijiste la tercera edad, los niños y las mujeres. En alguna parte dijiste. Nos metiste a las mujeres como a los niños, no sé, en el espacio público. Yo pensé que era por los tacos, pero yo no uso tacos. Quizás a lo mejor lo dijiste por eso. No, tiene que ver con temas también de género y también con los hombres. ¿Sí? Tiene que ver con muchas veces a las barreras que las personas se ven enfrentadas, que muchas veces tienen que ver con la inseguridad, por ejemplo, tiene que ver también con las familias, tiene que ver también con la composición de los grupos familiares, pero tiene que ver con eso. No sé si hay preguntas. Estamos hablando mucho. ¿Quiere alguien preguntar? No sé si con micrófono. No, así no. Así no. Usted con micrófono. Ah, ya. En parte de la presentación de Elisa, me llama mucho la atención cómo el cielo aparece también dentro de la atmósfera cromática de Lisboa. Y también me llamó mucho la atención esta transformación de la abstracción mientras iba llegando. O sea, que mientras, por ejemplo, en las primeras abstracciones aparece más el color blanco, verde, rojo, y después ya se va transformando un poco donde van apareciendo, por ejemplo, los colores rosados, donde van apareciendo los azules, y también tiene, yo creo, o sea, como que entendí que también tiene que ver con un tema de perspectiva y de cómo uno se halla un poco en el espacio. Como uno llega al espacio y a veces hay ciertas cosas que uno de primero no ve y quizás al profundizar van apareciendo ciertas cosas que quizás se puedan evidenciar en los colores. No sé si eso será como así o cómo fue el proceso de esa transformación del espacio. Yo debo decir que soy diseñadora gráfica de profesión y me metí a los colores de copuchenta nomás porque trabajé 18 años en el Instituto de Arquitectura y de a poco enseñando colores me di cuenta que no sabía, fui investigando y como trabajaba en arquitectura me fui metiendo. Y viajé a Lisboa, como digo al principio, o sea, a ver qué colores tenía y no sabía nada. Yo desesperada en la esquina me corrían las lágrimas con mis acuarelas y cómo... esta maravilla, ¿cómo la atrapo? No sabía cómo. Y fue un suplicio de verdad de 15 días para mí. Entonces, entre que yo veía algo, entre que preguntaba a otras personas, y esta presentación la elaboré un par de semanas y meses después de haber llegado, porque llegué acá con un desorden de dibujo y de escritos, cuadernos, y dije, tengo que de alguna manera elaborar todo esto, y fue como decantando, y yo leyendo mis propios escritos, fue un proceso. Y ahí apareció esta palabra, atmósfera cromática, que no me di cuenta yo la dije nomás, y después una irlandesa me dijo, oye, nunca había escuchado esto yo. Y ahí caché que era algo como importante, y he seguido profundizando en ese tema de la atmósfera cromática, pero las cosas aparecen así, casi por
uno no llega con el camino hecho, paso 1, paso 2, paso 3. Yo soy un poco caótica me tiro a la piscina y ahí veo como nado, y ahí me aparecen las cosas. Y creo que la seguridad con que dije rosado al final, pero es rosado para mí. Ya ves tú que para otro es azul. Y de hecho es un cliché de que hay una película que se llama Lisboa, Ciudad Blanca, y hay otras personas que dicen Lisboa, Ciudad Azul. Y yo digo Lisboa, Ciudad Amarilla. Valdivia, ¿de qué color es? ¿Gris? ¿Gris? ¿Felipe? ¿Verde? Él es santiaguino, llegó hace 2 meses. ¿Cómo? Azul claro para ti. No sé. Yo la veo también media azul porque me gustan mucho los ríos, no sé, por las aguas. Café de las casonas antiguas. Es que creo que igual depende mucho del sector que nos ubiquemos. Siento que hay muchas variedades. Por ejemplo, siento que el centro no tiene los mismos colores que la Teja tiene los mismos colores que los barrios bajos. Sí. Entonces, como blanco en una zona, verde en otra zona, más azul. Y incluso los barrios, las calles, y sí, todo tiene su atmósfera. Y es cambiante, además cambia con el día y cambia si la señora al frente cambió. La calle, Los Avellanos en la isla Teja, nosotros hicimos una investigación, tenía color turquesa, las casas a verde agua y todo. Y justo entramos cuando estaban cambiando las fachadas y pintándolas todas cafecita color madera. Cambió completamente y ahora incluso aparecieron unos colores negros entre medio. Entonces tú ahora vas a Los Avellanos y ya no es el patrimonio que era, pues. No es como los barrios bajos también están cambiando, muchísimo. Lo que queda un poco es, yo creo que Coyico queda algo, ¿no? Sí, lo que más queda... ¿Usted qué sabe de patrimonio? Estoy aprendiendo patrimonio. Coyico es muy antiguo y yo diría que es como lo que más queda. Pero Barrios Bajos está cambiando mucho y también tiene que ver por su condición pericentral. Las áreas pericentrales, áreas centrales. Las áreas centrales ya están cambiando mucho. De la gentrificación, es un término que a lo mejor no conocen. Gentrificación, ¿lo conocen? ¿No? Sí, lo conocen. Es cuando pasa, digamos, un poco también, es la problematización por la cual nosotros formulamos esto, que tiene que ver cuando hay un cambio en un territorio determinado, una unidad territorial. Muchas veces, la gran parte de las veces por presión inmobiliaria, no siempre, pero es la mayor tendencia que sea en Chile al menos, y esa gente es expulsada por diversos motivos, porque invaden su propiedad privada desde las alturas y eso genera que la gente venda esa propiedad, porque es una expulsión indirecta, pero finalmente es una expulsión igual. Por ruidos molestos, porque por ejemplo hay construcciones que llevan más de un año trabajando y esos ruidos de construcción que son al menos sobre 75 decibeles muchas veces, y eso ya cuando es por lo menos en una exposición de 10 minutos o más, puede hacer ya generar daño auditivo. Eso está súper evidenciado también en temas de... Tú debes saber más que yo eso, quizás. Pero eso está súper evidenciado también. Además que les pagan muchísimo por sus casas. Claro, entonces muchas veces eso se vende, hay presión por venta, hay gente que no puede vivir por eso en el proceso de construcción y también se va. Y muchos de esos fenómenos de pérdida de privacidad por ruido, ¿cierto? Genera esta expulsión indirecta. Y eso está pasando en algunos barrios en Chile y en Barrios Bajos en cierta medida, ha pasado también. Pero ese fenómeno también tiene otro tipo de ámbitos que pueden ser positivos para algunos, pero negativos para otros. Por ejemplo, el tema del desarrollo de las cabañas. Como esta es una zona, porque estamos en Barrios Bajos ahora, como esta es una zona que es universitaria, hay 2 universidades acá, hay muchos colegios, principalmente universidades, hay mucha gente mayor que por temas obvios, porque obviamente no tienen los recursos y tienen que subsistir después de las jubilaciones, empiezan a construir en sus predios vivienda de arriendo, y muchos estudiantes toman esa vivienda de arriendo. Y eso es un buen negocio, es un buen desarrollo económico para las personas. El problema es cómo se realiza, que tiene que ver con la expansión de la vivienda, y esa vivienda se desarrolla completamente fuera de los márgenes de la legalidad. ¿A qué es lo que voy? Es que muchas de esas viviendas son altamente vulnerables y generan muchos problemas de riesgo. De riesgo, por ejemplo, un incendio puede generar que la manzana completa se pueda incendiar. Entonces, eso es un problema enorme. Y eso tiene que ver también con los desafíos de este tipo de cosas. Por ejemplo, hoy día la única organismo en Chile que hace vivienda son las inmobiliarias. No hay otro organismo en Chile que haga vivienda.
Entonces, hay que aprender a convivir con las inmobiliarias. El punto es... Las ejes son inmobiliarias. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar, decirlo de manera simple, es como el partido general para que las inmobiliarias puedan hacer buenos proyectos? A nivel normativo, a nivel desde la gestión urbana, que tiene que ver con los municipios, que son los actores principales, o los ministerios de vivienda. Y ahí es donde aparecen estas ideas, un poco de imponer los instrumentos. Es decir, ¿sabes qué, señor? Usted no puede generar rasantes, porque la rasante no va a ayudar a solucionar el problema de la calidad de vida con el vecino, sino que tenemos que trabajar con otros conceptos, por ejemplo, proporción de ancho-calle, la altura edificatoria con el ancho de la calle, que tiene muchos mayores beneficios que una simple rasante. Estoy hablando para los arquitectos o las arquitectas que están acá, que conocen más, que son en mayoría. O, por ejemplo, el tema de lo que ya lo expliqué, el tema del ancho de la vereda, que muchas veces no se incorpora en un proyecto residencial, siempre es la vivienda, el predio hacia adentro, pero muchas veces afectan. Ustedes ven cuando cortan la calle porque están haciendo un edificio y dejan para embarrar la vereda y después no la rehacen o la rehacen mal. Entonces, el ancho de vereda 1.2 está completamente obsoleto a nivel de ordenanza. Pues Señor. debería ser 1.8, ¿no? 1.8 era lo que nosotros evaluamos. Una persona relativamente alta. Sí, de ancho. Claro, 2 metros. claro. Nosotros 1.8 porque permite interacción social segura a nivel de distanciamiento físico, que fue lo que evaluamos en pandemia. Y permite que muchos tipos de personas con discapacidad que ocupan 1 metro de ancho en una silla de ruedas, por ejemplo, o personas que llevan coches, o personas en pareja que van, ¿cierto?, más a lo largo, puedan generar una movilidad segura. Principalmente esto fue por el tema de la pandemia. Ahora obviamente ya estamos un poco saliendo de eso, pero en su momento fue un gran problema y las encuestas que nosotros trabajamos de percepción fueron los aspectos más críticos, que tenían que ver con ese distanciamiento. Colegas, este ciclo tiene un formato de tiempo, entonces ya estamos bien pasados, pero ha sido súper entretenido. Entonces a mí me gustaría dejar espacio para una intervención más o una pregunta más y poder ir cerrando, si les parece. No sé si hay alguna pregunta más, alguna observación. ¿No? Allen, no sé si querías comentar algo. No, en el fondo estaba escuchándote y, o sea, felicitaciones por la investigación, luego por el proyecto, ¿no? Pero, a lo mejor es una lecera lo que voy a preguntar, pero finalmente si ensancháis las veredas como que en calles y en ciudades que tienen calles para autos, ¿no?, que son muy angostas, no se generan problemas en ese sentido, ¿cómo se podría también hacerse cargo también de esa variable, ¿no? Es una buena pregunta, porque en algunas calles no se puede. Pero, mira, en el proyecto de Concepción trabajamos en el sector Collao. Principalmente las intervenciones venían a un proyecto de remodelación de la avenida Collao. Y es una avenida. Entonces ese ensanchamiento permitía, ¿cierto?, trabajar con ese ancho. Y muchas veces en calles interiores que tienen baja conectividad, tú puedes eliminar una ruta. Por ejemplo, tú puedes, en calles de menor conectividad, tú puedes eliminar una pista y permitir un solo sentido de pista. En calles que tienen más conectividad es más difícil hacer eso porque tú tienes doble sentido. Entonces, al tener doble sentido tienes doble tráfico y tienes doble movimiento. Por ejemplo, en una calle como Los Robles no podrías hacer eso. Pero aquí, por ejemplo, en General Lagos sí lo puedes hacer porque tienes un solo sentido. Tú podrías eliminar eso y no vas a tener muchos problemas de desplazamiento vehicular. Entonces, en calles que tienen menor conectividad y de valor, digamos, porque también se evalúa, se mide, tú puedes realizar ese tipo de intervenciones y puedes jugar un poco con esos ensanches peatonales, permitiendo obviamente un paso vehicular. Gracias. Muchas gracias, Antonio, Elisa, Allen. Ojalá que esta reflexión y esta conversación inspire el desarrollo de ciudades más amigables. ¿No se entiende? No, sí, pero... Se me quedó la mascarilla. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir, por sus preguntas, por reunirnos y conversar y conocer los proyectos y las actividades que realizan nuestros colegas. Así que muchas gracias y espero que nos encontremos en la próxima fecha del ciclo de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.